Bueno, abran por favor la Biblia en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. Hace, creo que 3 años atrás, 3 años atrás, 3 años y medio quizás, no sé. Estuve estudiando mucho trasfondo del Nuevo Testamento, trasfondo histórico y cultural, etcétera, y leí mucho sobre la magia que se practicaba en esa época. No los que iban a los cumpleaños a hacer trucos, no era esa magia. No era para entretener a nadie, ni sacaban conejos de ningún lado, era otro tipo de magia. Y me voló la cabeza entender, por un momento vamos a tener que entender cosas desagradables para valorar lo que Dios trajo a este mundo, ¿no? Pero me voló la cabeza entender cómo Dios pone todo patas para arriba, de la lógica humana, ¿no? El sentido común humano. Así que hoy vamos a hablar de la brujería, de la magia, de la hechicería, de todo tipo de prácticas abominables a los ojos de Dios y tratar de entender qué hay en común en todas estas prácticas. En este pasaje que vamos a estudiar hoy hay 9 prácticas enumeradas. Es el pasaje de toda la Biblia donde más, si se quiere, más abarcativo sobre este tema de la brujería, la hechicería, la magia. Pero después de tratar de entender cada una de estas prácticas, después de mostrarles a ustedes con la Biblia lo extendido que ha estado a lo largo de todas las culturas la práctica de este tipo de cosas, y como al día de hoy también está muy extendido, demasiado, no lo podemos ni ver, o quizás a partir de hoy lo podamos entender y ver. Pero hay algo en común, eso es lo que quiero mostrar en todas estas prácticas que se nos enumeran aquí, y es lo que nos ayuda a identificar ese, digamos así, el mismo espíritu o actitud, la misma mentalidad. Esto me dio las ganas de predicarlo ahora cuando hace un par de semanas hablé sobre la cosmovisión, la visión del mundo cristiana o bíblica, y la magia fue parte de la cosmovisión antigua de la mayoría de las culturas, en contra de la Biblia, sin duda en contra de la Biblia. Me pareció muy interesante porque también sospecho que dentro del mundo evangélico está lleno de hechicería y de magia. Sospecho no, estoy seguro. Suena muy erudito decir sospecho. Sospecho nada, es una cosa increíble lo que está pasando ya hace tiempo. Y pasó en el pueblo de Dios en la antigüedad. De manera que vamos a tratar de entender y quizás descubramos que en nuestro corazón hay esa forma de ver el mundo mágica, digámoslo así, ¿sí? Y necesitamos arrepentirnos, ¿ok? Dice así, Deuteronomio 18, verso 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, Deuteronomio está escrito justo antes, en los llanos de Moab, está justo antes de que el pueblo de Dios entre a Israel. Moisés va a morir al final de este libro, así que todo el tiempo es toda una anticipación. Estos son sermones para el pueblo de Dios antes de entrar. Entonces dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, la tierra de Canaán, los cananitas, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, y empieza, número 1, va a enumerar 9 prácticas abominables. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego o por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 9. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Más claro imposible, más contundente, más tajante no se puede. Dios va a sacar a estas naciones, varios pueblos, se llaman cananitas, son pueblos muy antiguos,
todavía subsisten muchos de ellos. Está englobado con ellos los filisteos, los hititas, que ya no existen, y otros pueblos más que practicaban todas estas cosas. La magia claramente es en contra de la verdadera religión. Es una antítesis, digamos, ¿no? La magia y la adivinación, acá hay dos, podemos englobar en dos clases, todas estas prácticas en dos clases de prácticas. La magia sería procurar por medio de poderes sobrenaturales, poderes más allá de la fuerza humana, de influir o manipular la voluntad de Dios, lograr que los dioses, los demonios, los seres espirituales hagan lo que uno quiere que se haga. Y la adivinación es también, por medios sobrenaturales, procurar adivinar o entender o conocer qué es lo que va a pasar. Si me conviene o no mudarme a una ciudad, si me conviene o no casarme con tal persona, empezar tal negocio o lo que sea. Sí, es el buscar información que está obviamente escondida a los ojos normales por medios sobrenaturales. Como ya dije, esto fue una prácticas muy extendidas. Leemos que en Egipto estaban los hechiceros de Faraón. O sea, en Egipto es una práctica muy conocida y muy practicada, al punto que los asesores del gobernante de una de las naciones más poderosas de la historia eran hechiceros, y hacían trucos, y hacían magias, etc. Lo mismo pasó en Babilonia, en Asiria, en casi todas las potencias antiguas se han encontrado restos arqueológicos, documentos enterrados en arcilla, en plomo, maldiciones para uno repetir y hacerle daño a otro, etc. Como decíamos, en todas partes. Asombroso. Hay un manual de acadio. El acadio es un idioma cuneiforme, se llama, cuneiforme. Ellos agarraban con arcilla, hacían como unas tabletitas de barro, chiquititas, y con un palito medio triangular, cónico, hacían como marquitas. Según como ponían las marquitas eran las palabras o las sílabas, ¿verdad? Y en el manual en la gramática de cuneiforme, escrita por un alemán, han descubierto mucho, él dice que el 30%, incluso más, de todas las tablillas encontradas en las excavaciones, el 30%, imagínate vos. O sea, la tercera parte de todo lo que se ha escrito en cuneiforme tiene que ver con magia. Con magia. Asombroso. Y lo mismo ha pasado en Egipto, han encontrado papiros, ya mucho más reciente, escritos en griego, donde explica todo tipo de encantamientos, frases que hay que repetir, pociones que hay que hacer, etcétera, para lograr hacer magia. Cada vez más las expediciones arqueológicas van descubriendo y nos van dando luz y nos ayudan a entender qué es lo que realmente hacían cada una de estas personas o cada uno de estos pueblos, ¿no? Y estas prácticas. Acá solo hay 9 palabras enumeradas y nos damos cuenta, vamos a tratar de explicarlas, pero cada palabra, pero solamente haciendo un estudio de palabras no nos damos cuenta bien qué es lo que hacían. Necesitamos más información y la arqueología nos va dando mucha más información, de manera, en un sentido apasionante, ¿no? Porque nos ayuda a entender el pasado. ¿Sí? Escuchen, por favor, esto. La magia se basaba en la creencia en poderes sobrenaturales que podían ser aprovechados y utilizados, o sea, manipulados, mediante la apropiación de la técnica correcta. Por lo tanto, la magia se puede definir como un método de manipulación de poderes sobrenaturales para realizar ciertas tareas con resultados garantizados. Es tremendo esto. Ahora hacemos el puente a lo que es la verdadera fe bíblica, salvífica. Nada que ver con la magia. La magia se trata de aprender ciertas técnicas, ciertos procedimientos para lograr hacer que Dios haga lo que yo quiero. Impresionante. Básicamente es algo egoísta. No se conoce ningún relato, no se ha encontrado nada de nadie que haya practicado magia para beneficiar a su Dios. Nunca. No, a nadie le importa eso.
El punto es usar a Dios para hacer lo que yo quiero, tener lo que yo quiero. Ese es lo que subyace detrás de todas estas prácticas. Es encontrar yo la manera de tener cierto acceso a ese poder y usar ese poder para mi beneficio. Eso es el espíritu de la magia, digamos. Los magos no buscaban la voluntad de la deidad en un asunto, no les importaba, sino que invocaban a la deidad para que hicieran precisamente lo que los magos querían o decían. Esto es lo importante para nosotros, y esto es una visión del mundo. La gente que practicó esto, y se practicó por todos lados, estas costumbres, no les importaba saber qué quería Dios para sus vidas y cómo podían ellos hacerlo, sino que lo que ellos querían y cómo podía Dios ayudarlos. Eso es el punto. Es una visión del mundo. Brutal, egocéntrica, vanidosa. El punto es, ¿cómo puedo yo tener el poder de Dios o de los dioses? Porque a esa gente tampoco le importa si es uno, si son varios, no les importa mucho eso. No importa la verdad. Importa que yo pueda pasar por este mundo y salirme con la mía. Que Dios me ayude con lo que yo quiero. Ese es el punto. Por eso yo le puse a este sermón, o lo digo acá, es más largo. O sea, el título no me acuerdo ahora, lo tienen allí, pero le puse, digamos, en forma de una declaración, la esencia de la religión bíblica es sumisión a Dios, no manipulación de Dios. En eso consiste tener una fe genuina y verdadera, que yo quiero hacer lo que Dios quiere. Y eso de alguna manera también surge de darme cuenta que yo estoy en falta con Dios. O sea, yo me acerco a Dios no a reclamar nada, sino a rogarle que me ayude para hacer lo que Él quiere. Porque me doy cuenta que me salí del camino, digamos, me desvié y necesito que Él me ayude. No para hacer lo que a mí se me antoja, sino lo que yo siempre debía hacer y no puedo. Esa es la esencia de buscar a Dios de verdad. Lo demás es todo cháchara, digamos, todo falso. Un verdadero creyente busca a Dios para hacer la voluntad de Dios, no para que Dios haga la voluntad de él o de ella. ¿Se entiende? No venimos acá para que Dios nos sane de una enfermedad. No venimos acá para que Dios nos dé una novia, un novio, o para que abra una puerta, o desate un nudo, o no sé qué más. Venimos acá para someternos a la autoridad de Dios, para reconocer a Dios como nuestro Rey, nuestro Señor, porque Él es el Señor. Por eso le decimos Señor a nuestro Dios. Y queremos vivir de esa forma. Y no podemos, sabemos que no podemos, nos damos cuenta que no podemos, si Él no nos ayuda. Sí. Bueno, leo la misma lista esta. Esa fue la introducción. La misma lista en la Biblia de las Américas, solo para que ustedes vean. La nueva versión internacional, no sé por qué razón, pone 7 prácticas. Saca 2, porque algunas son similares y también porque los eruditos no están del todo seguros qué significa cada una de estas prácticas, porque más que por, como les dije, más que por estudios de palabras, esto se va descubriendo a medida que se encuentran escritos de qué es lo que hacía cada uno, cómo lo hacían, etcétera. Dice así en la Biblia de las Américas: cuando entres, verso 9, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Primera práctica. Segunda, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero. Noten, ahí parece lo mismo. Dice hechicería o hechicero, ¿no? Parece la misma cosa. O encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Bueno. Aparentemente, de nuevo, uno se basa, cuando uno estudia, uno va a leer a los expertos del tema, gente que ha dedicado su vida. Muchos de los expertos creen que esta lista trata de alguna manera de comunicar que es lo más abarcativo que hay, digamos. El punto, lo que quiere comunicar el Señor por medio de Moisés es que ningún tipo de estas prácticas, y si hubiera alguna más, y aparentemente hay algunas más que están fuera de esta lista, que son especialmente que practicaban los egipcios,
No viene al caso, digamos, ninguna, de ningún tipo. Ni estas 9 ni 15 más que aparezcan algún día. No se practica esto, no se hace. ¿Sí? La lista, dice un escritor, se lee como si tuviera la intención de incluir todas las designaciones conocidas de actividades ocultas. ¿Sí? A esto se le llama actividades ocultas, ocultismo. Son prácticas que manejan poder. Hay poder, Dios tiene poder, pero los demonios también tienen poder. Hay poder dando vuelta por acá y por todos lados, digamos. Y esos poderes, de alguna manera, se ofrecen para personas que buscan esos poderes. Y existen, por supuesto que sí. Es asombroso e impactante que diga a Dios al pueblo de Israel que por esta razón Él saca todas estos pueblos de ese lugar, por estas prácticas. Es asombroso. ¿Sí? En primer lugar, bueno, se me vienen tantas cosas a la mente. Yo estuve hace años en República Dominicana, donde en los bateis, se llama, que es donde cortan la caña de azúcar para enviarla a procesar. Casi todos son haitianos. Los haitianos, la nación haitiana completa, son casi todos esclavos traídos de África y todos practican el vudú. Todos practican el vudú. Es la religión oficial del país. Y ese es todo ocultismo. Es asombroso. El mismo presidente, en aquel momento que yo estuve, me contaban, es un digamos así, un sacerdote, era, ¿no? Un sacerdote de ese tipo de prácticas ocultas. Impresionante. No se escapa a la mente, ¿no? En África, etcétera, en muchos lugares, esto ha sido el poder dominante, digamos así, de muchas naciones. En primer lugar, dice, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Asombrosamente, cuando empezás a buscar comentaristas, estudiosos, algunos, por alguna razón que yo no entiendo, no les cuesta aceptar que lo que la frase claramente dice, que eran padres que agarraban un hijo y lo prendían fuego, lo ofrecían como un sacrificio a los dioses. Les cuesta aceptar eso, les cuesta confirmarlo, entonces dicen, bueno, no necesariamente, porque esta lista acá está hablando de magia, adivinación, ¿qué tiene que ver poner prender fuego a uno de tus hijos? ¿Cuál es el encanto de todo eso, no? Y entonces dicen otras cosas, ¿no? Dice esto, un sacrificio de niño, dice un escritor, estaría fuera de lugar aquí, ya que el contexto se refiere únicamente a la forma de adivinación. Un estudioso judío dice, no está claro si esto se refiere al sacrificio de niños o a una ceremonia no letal, o sea, no mortal, ¿no? Parece, dice, haber sido algo más que un simple sacrificio de niños. Un simple sacrificio de niños, dice. Bueno, no lo veo demasiado simple yo, pero no lo puedo ni imaginar. Cómo una persona puede estar tan trastornada que para manipular a Dios, a un Dios, para mostrarle a ese Dios su buena voluntad y para tratar que ese Dios haga lo que Él quiere, dice, mira, te doy mi hijo, te doy uno de mis hijos. Tomalo y hacé lo que yo te estoy pidiendo. Qué locura. Otro escritor judío dice, un hombre llamado Konkel, que la expresión hebrea traducida como pasar por el fuego no connota explícitamente un sacrificio humano, sino una cremación ritual. Entonces nos trata de convencer que a veces cuando un niño moría por causas naturales, entonces en vez de enterrarlo lo cremaban de manera ritual para ofrecérselo a Dios, pero ya estaba muerto el chico. Bueno, aquí tengo la opinión de uno de los que fue mis profesores, Michael Grisanti, en su comentario de Deuteronomio, dice, la práctica del sacrificio de niños, aunque no era un rito adivinatorio, o sea, un intento de determinar eventos futuros, representaba un intento de convencer a un Dios de hacer algo, en particular a la luz de la dedicación total del adorador, evidenciada en la voluntad de sacrificar su propia carne y sangre, o sea, su hijo. Qué vivo. Su propia carne y sangre, toma a mi hijo. Por ejemplo, el rey de Moab, al perder terreno en una batalla con Israel, ofreció a su hijo y heredero para convencer a su Dios de que le diera la victoria. Eso lo pueden leer, no lo voy a leer ahora, en 2 Reyes, capítulo 3, versos 26 y 27. Es tremendo, tremendo.
Está claro que en la Biblia, cuando lo leemos en cualquier idioma, que pasar un hijo por fuego es quemarlo vivo. Está claro. Y asombrosamente, y esto es una constante que vamos a ver, asombrosamente uno de los reyes de Israel, de Judá, Manasés, pasó a su hijo por fuego. O sea, cuando se está escribiendo esto, los hebreos, los israelitas no practicaban nada de esto. Dios le está advirtiendo que no vayan a practicarlo. Cuando va terminando casi el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que se practicaba por todos lados. Y era muy común dentro de Israel mismo, al punto que el rey Manasés sacrificó a su hijo al dios Moloc. Increíble, asombroso, asombroso. Saquemos el nombre Manasés, pensemos en la naturaleza humana, la condición humana. Hay algo dentro nuestro que está mal. ¿Qué querés que Dios te dé que sea más valioso que tu hijo, no? ¿Qué estás buscando? Estás trastornado mal. Imagínate. Bueno, en segundo lugar, ni quien practique adivinación, dice. Literalmente habla dice Kosem Kesamim, que sería adivinación de adivinaciones. Puede ser un término general, yo voy a hablar muchas puede ser, a lo mejor tal vez, porque es lo que es, que no hay acuerdo, ¿no? Por eso mencioné de la arqueología que ayuda en esto. El uso de medios esotéricos, misteriosos, para determinar el curso probable de los acontecimientos. O sea, se trata de saber lo que va a pasar. No es la profecía, es otra cosa, la adivinación. A veces el término es neutro, no es malo ni bueno. A veces de algunos profetas de Dios se les ha llamado adivinos, pero está siempre claro en el contexto cuando alguien que está en el sentido positivo, que Dios es el que toma la iniciativa de dar el conocimiento oculto en tal caso, ¿no? Como José, cuando estuvo en Egipto, que pudo interpretar sueños, Daniel en la corte de Nabucodonosor, etcétera. No es una persona procurando de manera carnal, digamos así, un conocimiento escondido, sino Dios, en algunos casos, ofreciéndolo, dándolo por algún motivo. ¿Sí? Un escritor dice, el término significa obtener un oráculo de un dios por algún método de sorteo, se usaba mucho tirando flechas, a ver cómo caían y entonces adivinaban con eso. Se podía llevar a cabo, bueno, venía acá adelante, utilizando varios recursos como sacudir flechas de un carcaj. Después vamos a ver un pasaje muy interesante, cuando un rey llega a una encrucijada de camino y no sabe cuál de los dos tomar, y entonces hace 3 flechas y tira la flecha a ver para cuál va, y elige para cuál ir. Lamentablemente eligió el camino de Jerusalén y fue a destruir Jerusalén. Tremendo. Bueno, el punto es adivinar. Cosas asombrosas se han encontrado porque se trata de buscar presagios, cositas, digamos, diferentes a lo normal. Hasta un estornudo en algunas culturas, que alguien estornude era como una señal de algo, ¿no? Y entonces empezaban a ver qué estaba pasando, o que pasara un pájaro raro, o que volara raro, algo de fuera de lo común, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿qué está pasando? Y querés saber, salís a buscar a alguien que te lo interprete y para que te pueda guiar, ¿no? La tos, bueno, el estornudo, la tos, eventos fuera de serie, qué sé yo, si de repente salís a tu patio y ves una víbora, es raro, ¿no? Sería muy raro. Bueno, ahí ya salís a buscar qué te querrá decir tu Dios, ¿no? Y empiezan a tratar de interpretar eso. Y agorero, el punto 3, también puede significar hechicero o hechicería esto. Agorero es alguien que observa los tiempos con fin de adivinar, ¿no? Meonen es la palabra aquí. Y en un manual dice esto distingue indudablemente los días afortunados de los desafortunados. O sea, gente que también quiere saber, bueno, hoy qué tal, voy a tener suerte, no voy a tener suerte, parecía el horóscopo, ¿no? Un agorero. Entonces, la persona que sabe hacer eso, vos lo vas a ver al agorero y le decís, ¿qué decís? ¿Qué pensás hoy? ¿Es un buen día para que firme un contrato o mejor lo firme otro día? Y el agorero te decía, no, hoy no lo firmes, estás loco, hoy no te va a salir mal, mirando ciertas cosas, ¿no?
Entonces te recomendaba ciertos días el agorero o te prohibía otros días, diciendo también sobre la buena o mala suerte de ciertos meses o incluso años. Este tipo de hechiceros o de magos, no sé, de adivinos, a menudo hacían esto y la palabra viene relacionada, mirando las nubes. Miraban las nubes y decían, bueno, no lo hagas, espera, mejor hacerlo otro día. Dice un escritor, el origen de esta palabra, meonén, es oscuro y no se sabe bien qué tipo de adivinación se pretende describir, ¿no? Y la interpretación más popular es un término que deriva de la palabra nube. Por eso se cree que era mirando las nubes. No era muy complicado los antiguos. No tenían demasiadas cosas. Después la complicaron, ahora vamos a ver, pero mirando las nubes, pasando un pájaro, etcétera, ya decían, bueno, hace tal cosa. Esto lo vemos practicado por los filisteos en Isaías 2:6 y por el rey apóstata también de Judá, Manasés. Él tenía agoreros. Tremendo, Manasés. Ya vamos a ver algunos pasajes. Ni sortílego, acá me repito los números. Este sería el 4. Sí, 4, está mal. Sortílego dice en otro lugar cualquiera que interpreta presagios. La idea de sortílegos es eso, es el que interpreta un presagio. La palabra está relacionada con la palabra serpiente. Algunos, y también lo menciona en la Biblia, algunos encantaban serpientes y usaban serpientes para adivinar cosas raras. Los traductores de la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, ellos identificaron este término con mirar el vuelo de las aves. Aparentemente esos son los presagios, ¿no? Nosotros decimos, hay una frase, ¿no? Ave de mal agüero, ¿no? Como que decís, esto trae, algo viene después de esto, ¿verdad? Bueno, así se usaba, ¿no? También algunos sugieren que era la manera de presagiar era mezclando líquidos, ¿sí? Como si fuera agua y aceite en una copa, y mirando cómo se formaba, ahí adivinaban, ¿sí? Notablemente en el libro de Génesis se habla ¿se acuerdan de José en Egipto cuando para engañar a sus hermanos le pone su copa en el costal con donde llevan grano para Canaán, para Palestina, y él dice ahí, pero no estamos seguros por el hebreo, no estamos seguros, pero dice que era la copa que él usaba para adivinar. Bueno, era una forma de adivinar, agarrar una copa y mezclar líquidos que no eran, digamos, solubles uno con el otro y miraban las figuras que se formaban, ¿no? Hoy hay gente que dice que te adivina el futuro con el café, ¿no? Con la borra del café. ¿Escucharon? Mejor que ni vayan a ver, ¿no? Yo acá he luchado, digo, leo esto, no leo esto, leo esto. Hay cosas que no voy a leer porque, digo, ¿para qué picar la curiosidad de nosotros? No sé. Sobre todo los jóvenes, uno a veces es demasiado curioso. Eso hacía también, lamentablemente, Manasés, consultaba presagios, y también está prohibido en el libro de Levítico. Dice un escritor que en siríaco, que es un dialecto del arameo, la idea esta de presagio son signos que consisten en palabras o acciones o los gritos de pájaros, o el fuego, o los cambios atmosféricos, o la lluvia, o la complexión astrológica de los tiempos y cosas semejantes. Es decir, mediante la observación de fenómenos naturales, de lo que se infiere que una cosa es buena y otra mala, o que un hombre debe seguir adelante o desistir de ir a tal lugar, ¿no? En quinto lugar, ni hechicero, dice la palabra hechicero. Mekasep es la palabra, es aquel que se dedica a la brujería, literalmente. O sea, ni brujo sería. Kasep, la palabra kasep, la raíz de la palabra kasep significa cortar, y denota a alguien, puede ser que denote que alguien que corta hierbas y prepara para hacer algún tipo de poción mágica, ¿sí?
La Septuaginta, esta versión en griego del Antiguo Testamento, traduce la palabra como fármacos. Fármacos sería fármacos. O sea, como una persona que sabe mezclar hierbas y cosas. Y sí hay documentos, a uno le causa gracia, lo muestran los dibujitos, ¿no? Que va con un pelo de buey negro, con esto, con lo otro. Cosas de ese tipo hay, está lleno. Bueno, una persona que sabe hacer esas mezclas, drogas, pociones, ¿sí? Para producir efectos mágicos. La nueva versión internacional traduce acá en vez de hechiceros bruja, en femenino bruja, o alguien que se dedica a la brujería. Es tremendo esto. En la Edad Media, ustedes saben, acá hay, de alguna manera fue modificándose todo esto. En la Edad Media, una persona que practicaba brujería lo mataban. Directamente tenía pena de muerte. Y básicamente, no sé por qué razón, había brujas mujeres, más que brujos varones, no lo sé. En Europa, ¿no? En África hay brujos, de todo tipo, supongo. Varón o mujer, ¿no? En acadio, hechicero, kesef, se refiere a alguien que practica la brujería o usa hechizos o encantamientos para manipular a las personas. Ese es el nombre que tienen los magos de Faraón en Éxodo 7:11, y dice que hacen encantamientos ellos. Tremendo los magos de Faraón, porque también Faraón apareció con la vara y la tiró al piso, se convirtió en una serpiente, la agarró, se volvió a convertir en vara, y los brujos de Faraón hicieron lo mismo. Y uno dice, wow. Y en 2 de las plagas ellos también hicieron lo mismo. A ver, poderes tenían, ¿no? No eran solo charlatanes. No eran solo charlatanes. Y no son en general solo charlatanes. A mí se me cayó el corazón. Hace muchos años fui a ver un hombre que congregaba en esta iglesia con su esposa y tenía, no me sale el nombre ahora, esto que dicen que si se cierra, culebrilla tenía. Y bueno, charlábamos, digo, ¿te duele? Sí, duele un montón. Y bueno, al final me cuenta que estaba yendo a los curanderos. Digo, no, hermano, ¿cómo vas a ir a un curandero? Estás loco. A mí, yo casi me pongo a llorar ahí. ¿Qué tiene que ver un curandero con un cristiano? Nada. No son charlatanes los curanderos. Habrá algunos charlatanes, pero ellos invocan poderes que no son divinos. No son. Y hay hoy, al día de hoy en que vivimos, hay demasiada información dando vuelta. Hay manuales, hay libros, que los consigue quien quiera. Con fórmulas, con pociones, con todo. Existe eso, claro que sí. Es tremendo. Es abrir la puerta de tu propia alma a la influencia de lo demoníaco. Eso es lo que es. Buscando que te duele un poquito menos. Ojo, paréntesis, hermanos. Cualquier cosa en nuestra vida, cualquier necesidad nuestra, la podemos convertir en una idolatría. Idolatrar algo es desearlo más que Dios. Eso es ponerlo en lugar de Dios. Y algunos de nosotros que sufrimos alguna enfermedad, podemos convertir el no sentir dolor en una idolatría. Hay que tener cuidado. En general, ¿no? Cualquier cosa que a vos llegue a un punto que decís, bueno, basta ya. Si vos, Dios, no me calmás el dolor, bueno, yo lo voy a buscar como sea. Y cambiás, por decir así, por decir de una manera, a Dios por tu alivio. Bueno. Es como decir, bueno, toma, te doy mi alma y dame el calmante. Qué barbaridad. Eso no, así no funciona en la vida, es una barbaridad. Bueno. En sexto lugar, ni encantador, versículo 11. Encantador es Jover Jaber. En el hebreo es un lanzador de hechizos o deletreador de hechizos o encantador de encantamientos, digamos. Es parecido a la otra palabra, es común al repetir con la misma raíz, pero distinto, es como que le da un énfasis, ¿no? Bueno, los hechizos se lanzaban, ¿no?
como para atar a una persona, la palabra atar se usa desde aquella época, atar a alguien con un hechizo, para que haga un curso de acción en particular. Hay un aspecto de la magia, le llaman magia negra, que es el que la practica, más que nada la practica para hacerle daño a otro, no para buscar algo para uno, sino que quiere dañar al otro. Entonces larga un hechizo, etcétera, ¿no? Una maldición increíble. Han encontrado maldiciones, montones de maldiciones bajo la arena en Egipto, escritas en plomo. Y hasta tienen un nombre en especial ese tipo de maldiciones. Y la persona las aprendía y las usaba. Y le pueden hacer cosas. Conocí, yo ya les he contado, un muchacho, lamentablemente, que sus padres se lo regalaron a Satanás cuando él era chiquito, cuando era un bebito. Y desde que él tiene memoria, cuando empezó a tener memoria, digamos, él apareció en un orfanatorio. Y ya tenía, o sea, se le aparecían demonios, todo, montones de cosas. Y bueno, empezó a juntarse con gente parecida, ¿no? Y él me llegó a decir, me dijo que llegó al punto de que él hacía daños a pedido, y él hasta se paraba en una esquina y hacía con una moto choque, me decía. O sea, los demonios lo hacían, ¿no? Él tenía poderes, pero vivía una vida de perros. Se golpeaba la cabeza contra la pared, o sea, los demonios lo enloquecían. Pobrecito. Bueno, no quiero explicar más, pero pobrecito. Sí, ya es un hombre grande, ni sé qué ha pasado de él, pero la última vez que lo vi solo daba pena. Su vida completamente dañada, arruinada. Esto es la idea es un tipo de magia que se practica atando nudos mágicos. La idea es también de la palabra encantador, la palabra ever, de donde sale la palabra encantador, es la palabra atar, que del acadio viene y tiene que ver con eso, con atar a alguien de manera mágica, con hechicería. La palabra Jover Javarín aparece en el Salmo 58:6 también, hablando de encantadores. Literalmente la palabra que usa ahí es susurradores. La idea de nuevo son por medio de hechizos, ¿no? Bueno. Es impresionante. Calcule usted vivir en ese mundo donde todas estas cosas se practican y usted sabe que se practican y uno no sabe cómo defenderse. Está la magia negra, la persona que de pronto el vecino te tiró maldiciones, no sé. Y entonces uno iba a buscar un mago también para que le dé magia blanca, para que te enseñe qué decir vos para contradecir el hechizo. Entonces vos le das con otro hechizo al otro y así. Y se vive una vida media incierta, ¿no? Media loca, todo. Y aparte uno ve que hay cosas, pasan cosas. La gente de Egipto sabría de estos hechiceros, las cosas que hacían, decía, wow, ¿qué hacemos, no? Y se presta para manipular personas, como el día de hoy. Hay muchas iglesias que te dicen, venga, que vamos a desatar los nudos, a hacer tal cosa, tal otra, el mal que le hicieron, pero tenés que dejar ahí el sueldo. ¿Sí? Sacar un préstamo, conozco gente que ha sacado préstamos, porque puso el sueldo y no sirvió, y le dijeron, no, pero así no va, Dios ve su corazón, usted no puede ser tan miserable, saque un préstamo. Y lo acompañó uno de los pastores, entre comillas, a sacar el préstamo. El hombre estaba y nunca se arregló nada, estaba con un enojo. Él era un jubilado, un tambero jubilado era. Y me mostraba, tenía toda una bolsita, me mostraba todos los tickets, está pagando el préstamo todavía y mi esposa sigue acá en silla de ruedas, me decía. Una locura. Ni adivino, en séptimo lugar, o medium, dicen otras versiones, ni adivino o medium, ¿sí? La palabra da la idea de un medium que hace preguntas, ¿no? Alguien que tenía la capacidad de ventriloquía, ¿sí? Como que hablaba sin mover los labios y supuestamente está hablando a alguien, o sea, él es un medium de alguien que ya está muerto, supuestamente, ¿sí? Una persona que se comunicaba con los muertos, como la bruja de Endor, en la Biblia está, ¿no? Allá en 1 Samuel 28. Nosotros creemos que nadie se comunica con un muerto. Las personas que tienen esa capacidad se comunican con un demonio
que por supuesto conoció a ese muerto. Los demonios no mueren, o sea, todos mis familiares, todos mis antepasados están muertos. Si yo empiezo a buscar comunicarme con ellos, probablemente lo logre y sea a través de un medio. El juego La Copita, no sé, alguno capaz que antes de buscar al Señor lo hizo, o el tablero Ouija, gracias. Eso es todo, es esto, es buscar comunicarse con los muertos. Y en realidad uno está hablando con demonios. Ese es el argumento, no sé si han visto o han leído el libro de La Profecía, la famosa película y libro de La Profecía. Es una joven que empieza con el juego de, no la copita, sino un tablero Ouija, que es lo mismo. La copita, ponen la mano sobre la copita, varios ahí invocan un espíritu y aparece, de repente se empieza a mover. Pones letras alrededor y la copita se va moviendo y va formando las palabras. En el tablero Ouija es para una sociedad un poco más individualista. No necesitas juntarte con amigos, tenés todas las letras, números, y pones las manos en un pad y empezás a invocar los espíritus y la aguja se va formando las palabras, va moviendo las letras. Eso es un tablero Ouija. Y estás hablando con un demonio. La chica esta, en la novela de La Profecía, habla con un marinero del siglo XVIII, con un capitán no sé de dónde, con no sé qué, y está fascinada ella, se empieza a llenar de amigos que ya han muerto, que han vivido, han tenido una vida fascinante. Después, cuando todo se revela que ella está endemoniada con un montón de demonios, cuando viene el exorcista, yo digo La Profecía, no, el exorcista, estoy hablando del exorcista. La Profecía es otro libro del mismo autor que escribió El Exorcista, no importa. Cuando viene el exorcista a quitarle los demonios a esta chica, esto es una novela, ¿no? Pero no está tan lejos de la realidad. El exorcista quiere hablar con la chica y no habla la chica, habla el capitán del siglo XVIII. Y el hombre le dice, bueno, callate vos, yo quiero hablar con ella, no me acuerdo el nombre. Y él hablaba, y así, cada uno de los personajes que ella fue conociendo, que supuestamente estaba comunicándose del pasado, son todos demonios que ya ahora están dentro de ella. Bueno, en octavo lugar, Nimago, ¿sí? Nimago. También traducen en algunas Biblias nigromante. La idea acá es de un espiritista. Es alguien que habla con un espíritu familiar, muy parecido, un medium. El espiritista era una persona que afirmaba tener conocimientos sobrenaturales y por lo tanto afirmaba su dominio sobre los demás. En noveno lugar, y finalmente, ni quien consulte a los muertos. Muy similar a estas últimas tres, ¿sí? O que pregunta a los muertos. Bueno, todas estas cosas oscuras, ¿no? Ocultismo puro. Estas personas, bueno, obviamente hay mucho ego y mucho ego, orgullo, muchas de estas cosas. Debe ser fascinante para algunos seres humanos sentirse poderosos, ¿no? Y que toda la gente en la ciudad lo conozca como que uno tiene poderes. Yo hago que la moto choque acá en la esquina, ¿no? Sí. Y esto de poder hablar y resucitar muertos, porque también le hacían creer a la gente que ellos resucitaban muertos, que resucitaban fantasmas, etcétera, con encantamientos y ceremonias mágicas. Bueno, ahí está de alguna manera el atractivo de todas estas cosas. Increíble. Porque es abominación, verso 12, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa todas estas naciones delante de ti, etcétera. Bueno, quería mencionarlo ahora un poco lo extendido que estaba todo esto y vamos a llegar a una conclusión. En Egipto ya dijimos, dice el verso 11 del capítulo 7, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, lo mismo que hacían Moisés y Aarón, ¿sí? Increíble. Notablemente, quizás, no sabemos si es la intención de Dios, pero de las 7 plagas, o 10 plagas, no recuerdo, solamente hay 3, o 2 o 3 que estos encantadores o hechiceros de Egipto pueden replicar solamente eso, pero después las demás no pueden. A lo mejor Dios quiere mostrar que Él tiene más poder, y es obvio, a quien no se da cuenta, ¿no? Que Dios tiene más poder. En Babilonia pasa lo mismo. Escuchen Ezequiel 21:21.
porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, Ezequiel 21:21, al principio los dos caminos, para usar la adivinación, ha sacudido las saetas, las flechas, consultó a su ídolo, miró el hígado. Ahí vamos con eso del hígado un ratito. La adivinación señaló, dice la Biblia, a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza. El hombre no sabía para cuál camino ir y bueno, trató por medio de adivinación. Por las dudas trató 3 métodos, dice, consultó a las flechas, o sea, agarró de las flechas el carcaj acá, como dice, es donde meten el carcaj, es donde meten las flechas, sacó todas las flechas, las tiró, miró cómo cayeron, no fue suficiente, consultó a sus ídolos y miró el hígado. La idea es que sacrificó ahí un cordero y miró el hígado del cordero a ver qué decía el hígado, para tomar la decisión. Eso, bueno, en Babilonia, cuando nace Jesús, vienen los reyes magos, o los magos de Oriente, son magos que practican todas estas cosas. Básicamente mirando las estrellas. Por eso ellos vieron la estrella que los guió hasta el pesebre, ¿verdad? Muy, muy practicado. En Asiria lo mismo, en 2 Reyes 17:17, dice, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros. Tremendo, tremendo en la historia de Israel. ¿Se acuerdan cuando llegan ahí a Moab, que el rey de Moab, Balac, contrató a un adivino llamado Balaam? Supuestamente es un hombre de Dios, era un judío adivino, pero él no puede, lo contrató el rey para que él hiciera hechicería en contra de Israel y no pudo. No pudo Balaam, increíble, usando su hechicería. En 2 Reyes, uno de los peores reyes que hay de Israel es el rey, bueno, no importa, su esposa Jezabel, Acab, el rey Acab es uno de los peores, el más malvado. Jezabel, su esposa, dice en 2 Reyes 9:22, esto para mostrar que ya está todo metido en Israel, esto está metido en el pueblo de Dios. La esposa del rey, Jezabel, dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? ¿Hay paz en Israel? Y le contesta, y él le respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Tremenda. Y después vemos al rey Manasés, cosa increíble, porque Manasés fue el hijo de un rey bueno, de Ezequías. Manasés fue el peor de los reyes de Judá, que adoró a Baal, sacrificó a sus hijos, practicó sacrificios humanos, practicó la adivinación y augurios, y también tuvo magos y medios. Escuche lo que dice 2 Reyes 21, del 3 al 6. Porque volvió, está hablando de Manasés, a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, que fue un rey bastante bueno, había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, dentro del templo, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová, en los patios de afuera. Y pasó a su hijo por fuego, y escuchen esto, es todo magia, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Impresionante. Su nieto, el nieto de Manasés, dice en 2 Reyes 23-24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir con las palabras de la ley. O sea, estaba lleno ya de eso, dentro del pueblo de Dios. Impresionante. Daniel, ya viviendo en Babilonia, ustedes saben, en el exilio, él adivina sueños, ¿se acuerdan? A Nabucodonosor. Pero antes, el rey dice, capítulo 2, verso 2, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Algunas versiones en vez de caldeos traducen astrólogos, porque los caldeos, los persas y babilonios,
eran conocidos por tener la habilidad de entender los signos del zodíaco, la astrología, y también estaba prohibido. ¿Sí? En Isaías 47, verso 13, Isaías fue el profeta que profetizó y tuvo su ministerio en la época del papá de Manasés, de Ezequías. Dice, te has fatigado, dice Isaías, en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, astrólogos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti, etc. Bueno, sabía que iba a haber por eso al principio expliqué a dónde íbamos, ahora vamos a volver, que iba a haber un valle acá de mucha información, pero confío que sigue siendo interesante. Voy a decir un poco más y ya. Solo quería mencionar algo que para mí es precioso, o sea, es asombroso. Me hubiera gustado hasta pasar acá, pero dije, no va en un sermón, pero ustedes pueden buscar. Yo les dije hoy que el 30% de la literatura del Acadio, escrito en cuneiforme, tiene que ver con magia. Resulta que los antiguos quisieron como hacer algo científico de esto. Entonces algunos dijeron, no puede ser que yo mate un cordero, abra sus entrañas, busque el hígado, porque ellos creían que la vida, el asiento de la vida estaba en el hígado, pensaban ellos. Y mire el hígado y yo diga, bueno, mira, la semana que viene alguien va a querer pelear con vos y te va a dar una paliza, ponele. Y otro brujo, que en otro lado, otro hechicero, otro mago, abre el cordero y ve lo mismo y le dice otra cosa, no puede ser. Nuestra profesión, estoy inventando, ¿no? Se está degradando, cada uno dice lo que quiere. Vamos a hacer manuales para que cada uno que abre y mire un hígado sepa qué decir y digamos todo lo mismo. No puede ser que cada uno diga lo que quiera. Entonces empezaron a escribir tablillas, por eso hay tantas. Sobre todo, y no solo que caben en la palma de la mano, sino que todas tienen la forma de un hígado. Y entonces parten la tablilla en distintas secciones, y ahí van anotando con cuneiforme lo que hay que hacer. ¿Sí? Asombroso. Y de eso hay miles de tablitas de esas. Y escuchen lo que dice, solo como ejemplo, al comienzo, en la introducción de una gramática de Acadio. Dice, si el hígado está cortado en dos, o sea, te da ejemplos, ¿no? Si hay una herida en el hígado cortado en dos, bueno, vas a ser herido. Si el hígado se corta en tres, van a suceder más heridas. Si el hígado se corta por la mitad, habrá crimen en la tierra. Eso decía una tablita. Si hay una depresión en el centro del hígado, matarán al rey frente a una brecha. Increíble. Para mí es increíble esto. Es obvio, básico y tonto. Bastante tonto. Dice el escritor de esta gramática del Acadio, John Wegengard. Los adivinos a menudo seguían un síntoma como una antítesis o otro síntoma estrechamente relacionado. Por ejemplo, si las dos marcas oscuras del lado izquierdo del hígado se enfrentan entre sí, dirán que vas a conseguir un compañero, porque hay dos manchas, y derrotarás a tu enemigo, porque se enfrentan entre sí. Si las dos marcas oscuras del lado derecho chocan entre sí, tu enemigo, van a decirte el hechicero, tu enemigo ganará un compañero y te derrotará él a vos. A veces el deseo de completitud, dice así, completitud, da lugar a prótasis. Bueno, esto está escrito en forma de prótasis y apódosis, o sea, la prótasis sería, si pasa tal cosa, son oraciones condicionales. Si pasa tal cosa, si está tal cosa, pasará tal otra. A veces entonces la prótasis, la primera parte de la oración condicional, implican fenómenos bastante improbables. Por ejemplo, si las vesículas biliares, o sea, el hígado, si son 7, serás el rey del universo, cosa que nunca va a pasar. Ridiculeces. Tremendo, tremendo, ustedes piensen. La gente está como paralizada con todas estas cosas. Qué barbaridad. Pasa lo mismo en la época del Nuevo Testamento, todo exactamente lo mismo. El temor
que tienen las personas. La magia principalmente se usaba como un modo de protección. Lo que más buscaban las personas que practicaban la magia o que recurrían a magos era ser protegidos. Querían tener amuletos, y ahí se encontraron pero cientos de amuletos que la persona llevaba consigo para que no le pase nada. Y decían, muchos de los amuletos, la mayoría dicen protégeme, escrito dice protégeme. Bueno, ya no quiero leer esto, sinceramente tengo acá un montón de cosas. Ya sabía yo que no valía la pena. Ustedes pueden buscar. Hay buenos diccionarios bíblicos, ustedes buscan la palabra brujería, la palabra mágica, adivinación, etc. Hay escritores en esos manuales que son muy conocidos, son expertos, son convocados para escribir en varias obras, porque se dedicaron toda la vida a estudiar eso. Asombrosamente. Hay uno que se llama Clinton Archer, o Clint Archer. El hombre es un experto en Éfeso y Colosas. Porque en Éfeso era un centro de magia. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento que queman todos los libros de magia allí? Tremendo. Allí encuentra Pablo oposición de los magos. Y era lo que la gente practicaba y buscaba. Pero esto está todo prohibido. Y está prohibido porque no tiene nada que ver con Dios. Y es la forma quizá del hombre caído fuera del Señor, con la mente cegada, rebelde a Dios. Quizás es la forma que el ser humano ha encontrado de relacionarse con lo sobrenatural, pero es todo pecaminoso. No es la manera. Todos nos damos cuenta que hay algo más poderoso que nosotros, pero la manera de relacionarnos con eso está explicada en la Biblia, no es tratando de manipular los poderes sobrenaturales, no lo es. Al contrario, por eso conté algo de la historia del exorcista o cosas parecidas. Nada es gratis. Los demonios que están detrás de todas estas cosas, a cambio piden demasiado. A cambio piden demasiado. Y conocemos historias de personas, gracias a Dios, Dios ha redimido personas de allí. Lo vemos en la Biblia también. Pero es la fascinación por tener un poder, como Simón el Mago en Hechos 8. Él quería tener el poder. Cuando vio a los apóstoles hacer milagros, dijo, yo quiero ese poder. Pero supuestamente se había convertido Simón el Mago. Cuando Pedro escucha que este hombre quiere poder, Pedro le dice, Simón, vos estás re perdido. Estás perdido en la maldad, estás ciego completamente. Nosotros no nos interesa el poder. ¿Qué poder? Nosotros estamos acá hablando de otra cosa, no de poder. Por eso dije al principio, y me gustaría dejarlos pensando, sinceramente, piensen, por favor. No sé cuál es la motivación tuya, engañoso es nuestro corazón, pero nosotros no vinimos a Dios para ver si podíamos encontrar una forma de que Él nos atienda y nos dé lo que nos gusta y cumpla y satisfaga nuestros sueños. No. Nosotros vinimos a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Vinimos con una actitud arrepentida, quebrantada, llorando, como dice Jesús, bienaventurados los que lloran, como pobres en espíritu. Vinimos dándonos cuenta que de alguna manera Dios obró. Quizás llegaste a esta iglesia buscando algún poder, no sé, pero en algún momento, si en algún momento de tu trayecto vos no te diste cuenta delante de Dios que no importa ningún poder, importa que Dios te perdone, que poder reconciliarte con Dios. Si no te diste cuenta de eso y no llegaste al punto de vos, ya que no te importe nada de lo que vos querés o no querés, sino te importa lo que Dios quiere. No sos un cristiano si no te pasó eso. No te ilusiones, el Señor no te ha perdonado. Estás como Simón el Mago, estás perdido. Venimos, los creyentes, en algún punto de nuestra vida nos rendimos al Señor. Caemos rendidos, ¿sí?, a reconocer que Él es el Señor. Por eso dice allá en Romanos que no podemos, si no le llamamos al Señor, si no podemos llamarle al Señor, entonces Él no es nuestro Salvador. Romanos 10, ¿sí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
será salvo. El Señor, el amo, el dueño, Él hace lo que Él quiere. Y eso implica, bueno, que Dios te dé, Dios te saque. Para eso está hermoso el libro de Job en la Biblia y otros ejemplos, ¿no? No entendemos por qué a veces Dios nos bendice, gracias a Dios por eso. No lo entendemos, pero nosotros, para ser verdaderamente hijos de Dios, tendríamos que llegar a la misma conclusión que llegó Job. Aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Aunque me saque todo, yo voy a seguir creyendo en Él. Porque Él es todo para mí. Yo no necesito usar a Dios. Yo lo que más necesito es a Dios, no algo que Dios me pueda dar, sino a Dios. Y eso es algo que Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene que obrar en nuestro corazón. Dice un escritor de uno de estos artículos sobre la magia, en alguna enciclopedia, la magia y la adivinación son esfuerzos humanos para comprender, controlar o manipular el reino divino, mediante métodos que se cree que garantizan los resultados deseados en la práctica. Estos tienden a satisfacer las necesidades humanas inmediatas, como la curación, la protección, el sustento o el conocimiento. Pero es al revés. Y voy a enganchar, terminando esta conclusión, para después adorar a Dios en la Santa Cena. Es al revés. La cosmovisión bíblica es que Dios existió antes que cualquier ser humano, siempre existió en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, satisfecho en sí mismo. Un día creó el mundo Dios, nos creó a los seres humanos, no porque nos necesitara, por un placer de compartir Él su amor, su gloria, su gracia. Él nos creó para darnos de su gracia, para que podamos disfrutar de su bendición, de su satisfacción. Pero nosotros nos rebelamos. En Adán, todos los seres humanos nos hemos rebelado. Y lo que un ser humano más necesita es volver a estar bien con Dios. Eso es todo. Cuando nosotros volvemos a estar bien con Dios, ya no necesitamos nada. Pero de una manera muy provocativa, diría yo, Dios nos invita a venir a Él, pero para poder llegar a Él y tenerlo a Él, tenemos que dejar todo. Nosotros que quisiéramos que Dios esté a nuestro servicio, no solo Dios no se presta para eso, sino que dice, no, vos vení a mí y vos dejá todo. Todo. Si no, no podés ser mi discípulo, dice. Leímos hoy. El que quiere salvar su vida la perderá. El que la pierde por causa de mí la hallará. Dejá todo y seguime. Pero es notable porque Dios no nos manipula. Es muy frontal Dios. Nosotros queremos manipular a Dios. Dios dice que todo es al revés. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Pero Dios no nos manipula. A nadie manipula a Dios. Nos dice las cosas así, frontalmente, así tiene que ser. Morí a vos mismo, tomá tu cruz cada día y seguime. Pero el contexto de todas esas órdenes así tan frontales es que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Y eso, bueno, de nuevo, en todas estas cosmovisiones antiguas no cabe todo eso, no existe. Dios nos da todo antes de pedirnos todo. Todo nos da Dios. Él da su vida por nosotros. Pensá por un momento. Tratá de pensar en grande, a nivel así, casi filosófico. No tiene sentido. Es asombroso, o sea, en el sentido que es precioso. Es maravilloso. Dios no te va a tratar de manipular, ofreciéndote cosas a cambio de otras cosas. No. Nosotros ya estamos perdidos. No es que si no aceptamos a Dios nos vamos a perder. Si no hacemos caso a lo que Dios dice, Dios te va a castigar. Estamos todos perdidos. Porque ya nacemos así, alejados de Dios. Y Dios te dice, yo hice algo asombroso para rescatarte. Yo vine a este mundo, me hice hombre y morí en la cruz para, en lugar tuyo, morí por tus pecados. Yo que nunca pequé, morí por tus pecados. Y resucité al tercer día. Arrepentite, deja todo y seguime. Y eso nos rompe todo. Toda nuestra forma de pensar o de ver el mundo nos desestructura completamente. Porque de nuevo no se trata de que Dios haga algo por mí,
o que me dé algo para yo. No, se trata ahora de Dios ya dio todo por mí, es que ahora yo me rinda a Dios. Y yo no voy a usar a Dios, ni vos vas a usar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Nosotros no podemos usar a Dios. Dios no se deja, no va a dejarse nunca. Bueno, que el Señor te ayude y me ayude a meditar, ¿no? Este es el mundo de Dios. Dios creó a cada criatura con el objetivo de estar bajo su autoridad, pero no porque es un Dios egoísta, para bendecirlo, para llenarlo de bendiciones. En modo rebelde, lejos de esa situación, estando bajo el señorío de Dios, Él no te va a bendecir. Te va a bendecir cuando vengas bajo su autoridad. La esencia de la religión bíblica es sumisión a Dios, no manipulación de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos pensando. Es imposible abarcar todo esto. Tantos pasajes, tantas prácticas, tantas distorsiones, tanta confusión, tanta mentira, Señor. Esta guerra entre la verdad y la mentira, estas batallas interminables para atrapar el alma de humanos rebeldes contra ti, Señor. Pero acá estamos nosotros, por algún motivo tú has despertado inquietud en nuestro corazón para escuchar de tu palabra, para entender, para saber, para atraernos a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a entender cuál es la verdadera motivación oculta en nuestro corazón cuando venimos aquí a buscarte, Señor. Si venimos con una actitud de sumisión, de rendición a lo que tú digas, o queremos de alguna manera que tú nos des lo que nos gustaría, Señor, sin importarnos demasiado de verdad qué es lo que tú piensas o quieres, Señor. Por favor, ayúdanos. Te rogamos, Señor. Ayúdanos a entender que tú es el que dices, sígueme, y no podemos nosotros decirte a ti, por favor, Dios, sígueme. No. Ayúdanos, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.